Final Fantasy IV es desquiciante. Me refiero al remake 3D de Final Fantasy IV, y concretamente me refiero a su guión, su coherencia y su cohesión. Es de esos juegos que ponen a uno nervioso, muy nervioso. Y en este vídeo vamos a analizar por qué, punto por punto. Os voy a contar el juego, ¿vale? Esto va a ser una experiencia narrativa completa, es largo, sí, es lo que hay. Hay mucha caca aquí. Caca en el guión, caca en los escenarios, caca en la toma de decisiones, caca por todas partes. Son muchos montículos de caca. Es un campo de minas de caca. Es que es imposible cruzarlo sin hacer un estropicio. A mí me encanta escarbar en la roña, y aquí hay para hartarse. Así que sin más dilación, esto es análisis desquiciados, joder si son desquiciados, y la víctima de hoy, Final Fantasy IV Remake 3D. Vamos a por él. Comenzamos la aventura con Cecil, el joven capitán de las Alas Rojas, la flota de barcos voladores más poderosa del reino de Baronia. Tenemos un breve flashback donde vemos cómo recientemente hemos robado un cristal de la ciudad de magos de Mysidia. Nuestros soldados cuestionan la moralidad de estos actos, pero Cecil insiste en que el rey de Baronia tendría sus motivos para llevar a cabo esta misión y que no es su trabajo cuestionarle. Sin embargo, es bastante obvio que él también tiene dudas. La escena es interrumpida por el ataque de unos monstruos y libramos una breve batalla donde nos podemos familiarizar con el sistema de combate. Una cosa que ya de entrada me mosquea es la fluidez de las peleas, o más bien la ausencia de fluidez. Puede resultar difícil captarlo en el vídeo, es mucho más evidente cuando tenemos el mando en las manos, pero las peleas responden bastante mal. Las animaciones son poco fluidas, el input de comandos va raro y en general da una sensación como, no sé, pegajosa. Todo esto se debe a que las peleas están limitadas a 15 FPS. Fuera de las batallas tenemos 30, lo cual está bien. Pero todas las batallas están bloqueadas en 15. ¿Sabéis por qué es esto? Porque este juego es un port de la versión móvil, en la cual han tenido que limitar los frames por temas de rendimiento. Y sí, han adaptado el juego a PC, pero ni se han molestado en quitar esta limitación absurda, a pesar de que en este medio no tiene ningún sentido ni necesidad. Mal empezamos. Acabamos con los monstruos y vemos que nuestros hombres están todos tirados por el suelo, agotados, a pesar de que ellos no han participado en la pelea. Llegamos al fin a Baronia, donde un tal Baigan nos escolta hasta la sala del trono y donde entregamos al rey el cristal del agua. Cecil decide cuestionar al monarca, preguntando por sus intenciones y alegando que antes no solía actuar así. El rey, consciente de los rumores que corren por el castillo, decide que no puede confiar en Cecil y lo releva del mando de las Alas Rojas. Acto seguido le encarga una misión: dirigirse al Valle de Mist, acabar con un eidolon que custodia la frontera y entregar un anillo especial a sus habitantes, algo llamado Sello de Carcedonia. Un individuo llamado Kain, el comandante de los Draconarios de Baronia, hace acto de aparición y trata de razonar con el rey, pero este inmediatamente le ordena acompañar a Cecil y los echa a ambos casi a patadas del Salón del Trono. Tenemos algunas conversaciones donde vemos que Cecil y Kain tienen una relación de amistad bastante fuerte, en cierto modo basada en la rivalidad, y deciden descansar hasta mañana. Ahora tenemos libertad para merodear por el castillo, e inmediatamente me ha llamado la atención el hecho de que hay salas de tesoros y zonas restringidas bajo fuerte vigilancia, lo cual está muy bien. En serio, es muy frecuente que en este tipo de juegos te dejen campar a tus anchas por donde quieras y robar todo lo que se te cruce por delante, así que este tipo de detalles se me hacen muy bienvenidos, gracias.
De camino a nuestro cuarto nos encontramos con Rosa, maga blanca de Baronia y actual pareja de Cecil, quien se muestra preocupada tras haber oído acerca de lo ocurrido. ¿Alguien me explica por qué va semidesnuda? A ver, yo creo que en realidad sí que lleva ropa. Si la vemos en la cinemática inicial, vemos que lleva como un vestidillo fino, de color muy claro. Pero es que aquí no se ve, tío. Parece que vaya en ropa interior. Y es que si vemos a las demás magas blancas de Baronia, van con túnicas encapuchadas. Es que lo único que les falta es llevar burka. ¿Por qué el atuendo de Rosa es distinto? Da igual, porque como ya veremos, no es la única que pulula por ahí con atuendos muy cuestionables. Seguimos caminando y conocemos a otro personaje más, en este caso Cid, el ingeniero de la flota aérea de Baronia. ¡Ya! Mirad esa cara. Acostumbraos rápido porque la veremos mucho. En fin, se cabrea cuando se entera de lo ocurrido, bla bla bla. Tenemos una escena en el dormitorio de Cecil, donde este se culpa a sí mismo por no haber desobedecido esas órdenes, entre otras movidas depresivas. Rosa le hace una visita con intención de subirle los ánimos, sin demasiado éxito. Cecil of the Red Wings is many things, but he is no coward. Not the Cecil who I love. Yo con lo que me quedo en esta escena es con el hecho de que Cecil se ha echado en la cama con la armadura puesta. ¿Duerme con ella puesta? Vete tú a saber. Shall we then, Cecil? I'll be counting on you, my friend. Then you've nothing to fear. Cecil y Kane parten a la mañana siguiente y el juego nos obsequia con una parrafada de mensajes inquisitivos que no nos cuentan nada nuevo. ¿Eso que se ve ahí, se supone que es el castillo de Baronia? Está como en mitad de un lago, aunque literalmente segundos después lo vemos en el mapa y digamos que la geografía del lugar es un tanto diferente, como que falta algo, como que falta el lago. Sin embargo, el principal problema aquí no es el laguito de Marras, sino esto otro de aquí. Vamos a ver, ¿se supone que me tengo que creer que este pueblucho de chabolas es Baronia? Vamos, hombre, ¿están de coña? Se supone que es el reino más grande y poderoso del mundo. En la cinemática inicial hay un plano en el que tenemos Baronia de fondo, y aunque está borrosa de huevos, se puede intuir una ciudad bastante amplia. Parece ocupar todo un valle de lado a lado. Eso es lo que nos han prometido, pero luego lo que nos dan es esta puta basura. En serio, son 4 o 5 casuchas contadas. Y además, ¿dónde está la gente? Yo creo que hay más edificios que gente. Por si fuera poco, son cuadradas. Parecen cubos de Minecraft, tío. Y esto es el reino más poderoso del mundo. Madre del amor hermoso. Pululando por la ciudad, damos con la casa de Cid, donde le vemos ahí despatarrado roncando. Y la chimenea está encendida. Si interactuamos con ella, Cecil mete la mano y se quema. Se ve que el rey de Baronia, mucho a cogerlo como si fuese su propio hijo y todo lo que tú quieras. Pero eso de enseñarle que el fuego quema, eso no. Lo acaba de aprender ahora. La madre que lo parió. De hecho, mete la mano en absolutamente todas las chimeneas encendidas que encontramos por el pueblo. O es tonto o le gusta el dolor. Otra explicación no le veo. Me hace gracia que hay un sótano, que se supone que es una sala de entrenamiento o algo así, donde tenemos NPCs que nos hablan sobre las mecánicas del juego. Se ve que los desarrolladores algo han aprendido de la anterior entrega. Al menos estos NPCs no son, bueno, señores random que merodean por el pueblo. Están en un lugar más o menos lógico. Bien, una clara señal de desarrollo personal. Me gusta. Lo que ya no me gusta tanto es que si vamos a la taberna hay una pared con un interruptor muy cantoso que nos abre un alijo de tesoros, el cual podemos robar sin que a nadie le importe. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué pinta aquí? No se sabe. Otra cosa que tampoco se sabe es cómo rayos vive esta gente. Vamos a ver, llegamos a la casa de Rosa, una casa donde se supone que vive alguien. Esta señora habita este lugar. ¿Cómo? Lo único que hay en este sitio es una mesa, 4 taburetes de aspecto muy incómodo, 2 tinajas, un barril y una chimenea encendida para que Cecil se deje las manos. ¿Pero cómo vas a vivir aquí? ¿Dónde cocina? ¿Dónde duerme? ¿En el barril? ¿En la chimenea? ¿Qué se puede hacer aquí? Sufrir. Esa es la respuesta.
sufrir crisis existenciales y preocuparse por el comportamiento del rey. Se ve que eso le preocupa que te cagas. Pero las cosas raras en esta ciudad no acaban aquí. En una esquina remota, junto a una especie de acueducto, vemos una bailarina. La tía no duda ni un momento a la hora de despelotarse en tu cara y procede a realizar unos pasos de baile to sexys. Esto, recordemos, en un callejón oscuro y remoto. Anda que no habría sitios más apropiados. Es que esto no es ni entretenido, directamente es perturbador. Y no menos perturbadora es la cantidad de porquería que te encuentras tirada por ahí. No lo digo de coña, si nos ponemos a rebuscar por los arbustos, nos encontramos toda clase de objetos. Pociones, dinero, agujas, debe de haber algún John Carra rampando por ahí. Hay mierda hasta en el canal de agua. ¿Qué dices? Un reloj vale. Me puedo imaginar a alguien tirando un reloj al canal. Pero... ¿una tienda de lona? ¿Una tienda de campaña entera? ¿Perfectamente funcional? Mira, al menos esto es realista, ¿vale? Aquí han conseguido reflejar perfectamente la verdadera naturaleza de la humanidad. Como especie necesitamos hacer todo lo posible por destruir y contaminar todos y cada uno de los rincones del planeta. Esto lo han hecho bien. En fin, ya dejando de lado Baronia y sus decepciones, nos ponemos de camino a la cueva de Mist. Cuando llegamos, nos recibe en la puerta un... ser, una criatura. No sé qué es este conejito del Averno. Nos lo vamos a encontrar varias veces a lo largo del juego. No para de cambiarse el nombre y hacer movidas raras, y de vez en cuando nos da cosas útiles. Básicamente se dedica a hacer el tonto y algunas de sus memeces nos ayudan de forma accidental. En este caso nos hace entrega de una especie de mapa mágico que se va rellenando según exploramos zonas y nos va escupiendo regalos porque patatas. Obviando la inverosimilitud de este objeto, nos justifica que tengamos en todo momento un mapa allá a donde vayamos. Y a mí con eso ya me tienes comprado, tío. Te quiero, conejito indeciso. Según avanzamos por la cueva, una presencia nos habla, ordenándonos que abandonemos el lugar. Resulta ser el famoso eidolon del que nos habló el rey, el dragón de Mist, el cual nos vemos obligados a derrotar. Cuando llegamos al pueblo de Mist, el sello de Carcedonia reacciona, explotando y liberando una gran cantidad de monstruos de fuego que proceden a reducir el lugar a cenizas. Cecil y Kane, que lógicamente están flipando con esto, escuchan unos llantos. Vemos a una niña que se lamenta sobre el cadáver de su madre. Resulta que su madre era una invocadora, vinculada al dragón de Mist que acabamos de eliminar, y que ha muerto junto con él. El puto Kane insinúa matar a la niña para no dejar testigos. Rápidamente vemos que lo hace para poner a prueba las intenciones de Cecil, y que no pensaba hacerlo realmente. Pero anda que no habría métodos menos salvajes, tío, especialmente teniendo a la niña delante. Deciden hacer lo correcto y unirse en contra de Baronia, pero no pueden dejar a la niña aquí tirada, y tratan de convencerla para que vaya con ellos. Ella obviamente no quiere saber nada del tema, y tenemos una perturbadora escena en la que corren tras ella por el bosque. Mira que hay que ser psicópata para perseguir a una niña por un pueblo en llamas, armado hasta los dientes, con una armadura que parece que ha salido del mismísimo infierno, y pretender que se fíe de ti. Aunque como veremos, la chica no está precisamente indefensa. Stay away! Wait! Leave me alone! I hate you! Yo veo esto y a mí se me quitan las ganas de tocarle las narices, ¿eh? Joder, como para cabrearla. Pero a ver, ahora en serio, pausa. Toda esta escena es innecesaria. El rey de Baronia no lo ha pensado demasiado bien. Vamos a ver, creo que a estas alturas está bastante claro que algo le ocurre a este hombre, ¿no? Cecil nos lo describe como una figura paterna, un caballero, un hombre valeroso, honrado, bondadoso. Pero lo que vemos aquí es de primero de tirano. Luego nos enteraremos de que, efectivamente,
Hay un villano que mueve los hilos por detrás. Y precisamente ahí radica el problema, en él. Veremos que este villano tiene unos poderes mágicos burrísimos, además de que puede ejercer como una influencia en las emociones negativas de la gente para así manipularlos a su antojo. Tanto Cecil como Kane están repletos de negatividad, tienen unos conflictos internos que te cagas. Cecil lleva desde el principio del juego deprimido y afligido por duda y culpabilidad, y estas escenas lo ejemplifican muy bien. I've worn this darkened armor for so long now. There's no mote of light left in me. Not even in my heart. Thank you, Rosa. But I know what I've become. Y respecto a Kane, bueno, lo veremos más tarde, con eso os digo todo. ¿No habría sido una mejor idea usar tus poderes malignos para corromper a estos tíos en lugar de asignarles esta misión? Pero vamos a ver, que son los mejores soldados de Baronia. No hay nadie más fuerte que ellos dos. Estás inmolando a tus dos mejores hombres cuando podrías convertirlos a tu causa. Y si resulta inviable... Mira, pues te lo pongo muy fácil, tío. Les asignas la misión. Esa misma noche acabas con ellos mientras duermen. Y luego haces que partan públicamente 2 de tus hombres leales vestidos como ellos. Van cubiertos de armadura de arriba abajo. Nadie se va a dar cuenta. Listo, no se vuelve a saber más de ellos y te has quitado el problema de encima, en lugar de hacer esta locura. Porque la misión en sí es una gilipollez. Vamos a ver, ¿cuántos factores de aleatoriedad hay aquí? Mist está fuera de las fronteras de Baronia. Está protegida por un eidolon. No sabes cuántos invocadores hay en el pueblo. No sabes cómo de fuertes son esos invocadores. No sabes si hay alguien más por el pueblo que pueda afectar al resultado de la misión. Sabes que estos dos tíos dudan de ti y de tus intenciones. ¿Sigo? ¿Sigo? No hace falta, que no. Además, el villano que está detrás de todo esto conoce la existencia de los eidolones y debería saber perfectamente lo peligrosos que son. Por el amor de Cristo, que una niña de 7 años ha creado una puta grieta catastrófica que por poco no parte el continente por la mitad. Esto es una locura, tío. Evidentemente, Baronia quiere quitarse del medio a los invocadores de Mist. Y es que lo tienen tan fácil. Mira, coges un barco volador, vuelas por encima, activas el anillo ese de la destrucción y lo echas por la borda. ¡Muerte para todos! Pero es que ni el anillo te hace falta. Que estos barcos tienen cañones, loco. Lo bombardeas y punto. ¿Qué va a hacer el eidolon ese? Que haga todas las grietas que quiera. Al barco volador se la va a pelar. Estarán en el suelo haciendo así, aspavientos. ¡Ay, cómo te coja! ¡Ay, cómo te coja! Toda esta escena es innecesaria. Y literalmente cualquier otra decisión por parte de los villanos habría acabado con ellos saliendo victoriosos al final del juego, 100% garantizado, porque sin Cecil para resolver los problemas a esta gente no hay quien les tosa. Obviamente esto no ocurre por conveniencia del guión. Esto es caca. Continuemos, por favor. Cecil se despierta en mitad de un claro, con la niña inconsciente a su lado y con Kane desaparecido. Ante la falta de una mejor opción, decide recogerla e ir a buscar un lugar seguro. Me resulta muy confuso lo que vemos a continuación. Se suponía que el eidolon había creado una super grieta del copón, pero por lo visto se ha convertido mágicamente en una cordillera. Cosas de eidolones, supongo. Nos adentramos en un desierto y al rato damos con un pueblo al lado de un oasis, el pueblo de Kaipo. Inmediatamente nos alojamos en la posada donde la niña se despierta, aunque todavía no quiere saber nada de Cecil, y con motivos. Mucha suerte tiene Cecil de que no le dé por reducir el pueblo a escombros. Durante la noche, los soldados de Baronia irrumpen en la posada. Yo es que me pregunto cómo rayos han llegado hasta aquí. Supongo que con un barco volador, pero no me queda muy claro. Como sea, traen malas intenciones. Dicen que no puede quedar nadie de Mist con vida, y lógicamente los tenemos que moler a palos. Que me pregunto, ¿cómo saben que la niña ha sobrevivido? Es que además vienen aquí a tiro fijo, como si supiesen desde un principio que estamos aquí. No sé, huele raro, huele a omnisciencia por conveniencia.
Y es que tiene que ser eso, porque esta gente muy lista no es. Si matas al capitán, los soldaditos estos se quedan todo confusos y se pegan a sí mismos. Sin comentarios. Tras la pelea, la niña finalmente decide abrirse un poco y se presenta como Rydia. A la mañana siguiente podemos merodear por el pueblo. Lo primero que vemos es que Cecil ya no mete la mano en las chimeneas. Desarrollo de personaje, crecimiento, aprendizaje, me gusta. El pueblo en sí es bastante normalillo, aunque tiene algunas cosas raras, como un pollo gordo obeso que te saluda sin motivo aparente, o una bailarina que se despelota en tu cara y hace bailes acuáticos. A mí lo que me choca es que esto sea gratis. Total, uno de los aldeanos nos cuenta que han encontrado a una mujer rubia desmayada en el desierto. Si visitamos una casa en concreto, vemos que se trata de Rosa. A ver, ¿qué hace ahí? ¿Pero cómo ha llegado aquí? ¿La han traído también a ella en barco volador? Luego nos contará que ha salido a buscarnos por cuenta propia. El paso de Mist está bloqueado por una montaña gigante que debería ser una grieta gigante. ¿Cómo lo ha hecho? Como sea, parece que ha contraído una enfermedad letal llamada fiebre del desierto. Hay un libro aquí que nos dice que ni siquiera las transfusiones de sangre sirven para curarla, que solo vale el brillito de una perla de arena. Vamos a ver, ¿a quién coño se le ocurre intentar curar una fiebre con transfusiones de sangre? ¿Y cómo han descubierto que se cura restregándote una piedra? ¿Quién ha escrito esto? ¿El Doctor Medievo? Dado que aquí no podemos hacer nada por ella, nos toca dirigirnos al norte, a un canal subterráneo que nos llevará hasta el castillo de Damsian, donde en teoría podemos encontrar ayuda para Rosa. Ya en el canal nos encontramos con un viejito raro que nos bloquea el paso. Por el amor de Dios, ¿qué son esas pintas? Parece una drag queen. ¿Y qué le pasa en la cara? Hasta su retrato es mal rollero, parece un muñeco de plástico, de esos que están malditos y te susurran cosas mientras duermes. En fin, se presenta como Tela, quien parece ser un famoso sabio, y nos dice que su hija ha sido secuestrada por un bardo rastrero que se la ha llevado a Damsian. Pero hay un monstruo en el canal que no lo deja pasar y necesita ayuda. Se une a nuestro grupo y continuamos avanzando. El tío es raro de narices. Por lo general solo tiene magia pocha, pero cuando se acuerda de la buena, mete unas leches que flipas. Vaya puto peligro de señor, el Alzheimer le pega duro, ¿eh? Además, cuando sube de nivel, en lugar de hacerse más fuerte, se chafa. Es que me hace mucha gracia. A medio camino, Tela sugiere detenerse a descansar en un círculo mágico, donde aprovecha para charlar un rato con Cecil. Aquí estamos a salvo de los monstruos y además podemos recuperarnos y guardar la partida. ¿Ves? Otra cosa que han aprendido de la anterior entrega. Bien, joder, bien, gracias. Acabamos llegando hasta el bicho este que bloquea el canal. Y cielo santo, la cara. Cada nueva cara que vemos es que es peor que la anterior. Aquí todos parecen perturbados mentales. Me quiero comer a tu familia. Pues eso, que lo molemos a palos y seguimos. Al acercarnos al castillo de Damsian, vemos que las alas rojas de Baronia lo están atacando. Lo bombardean y se van. Toda la invasión ocurre en cuestión de segundos. A eso lo llamo yo eficiencia. El lugar ha quedado reducido a ruinas y vemos soldados muertos por todas partes. Me llama mucho la atención que son idénticos a los soldados que vimos en Baronia. ¿Las tropas de diferentes reinos llevan el mismo uniforme? Mira que habría sido fácil ponerles un color distinto. Otra cosa rara es el hecho de que el castillo está vacío. Y cuando digo vacío, digo completamente vacío. Hay un cofre random que nadie sabe por qué está ahí y punto. Es literalmente un pasillo hasta el trono. Un trono que ni existe, por cierto. El salón del final solo tiene un par de tinajas que te curan y nada más. No entiendo este sitio. En mitad de la habitación nos encontramos a Ana, la hija de Tela. El bardo de Marras hace acto de aparición y Tela carga contra él en un arrebato de rabia y procede a darle de palos. Literalmente le da de palos, lleva un palo en la mano y le mete con él múltiples veces. Yo creo que este señor debería aprender un poco a gestionar la ira. Al cabo de un rato, Ana interrumpe la pelea.
En una emotiva escena, Anna revela que el bardo, de nombre Edward, es el príncipe de Damsian, de quien está enamorada, y que se vio obligada a escaparse con él, dado que Tela no aprobaba su relación. Edward nos cuenta que el castillo fue atacado por alguien llamado Golbez, quien llegó recientemente a Baronia y que ha robado el cristal de Damsian. Our crystal. And then they rained fire upon us. I lost my mother and father. Then Anna tried to shield me from their arrows. You love this man that much? Father, please, forgive me. I was so selfish. Edward, I love you. Anna? Anna! This Golbez, tell me more of him. I've heard he came to Baron only recently. It seems he's using the Red Wings to steal crystals. Tears do not bring back the dead, boy. Anna's death must be avenged. I'll find this Golbez. Tella, not alone. She was not your daughter. Her killer will die by my hand. Yo aquí es que me cabreo. Vamos a ver, cabrones. Hace unos segundos hemos visto que en esa misma sala hay unas tinajas gigantes que te curan de forma instantánea. Dios, echarla entera dentro de la tinaja si hace falta, tío. Es que se quedan ahí a verla morir. Tela se va por su cuenta, muy cabreado. Y ojo ahora con esto. Coward. You're a man, aren't you? A grown man. Stop crying. I have. Rydia. You're right. I'm nothing but a coward, just as you say. That's why I'm just going to stay at Anna's side. It doesn't matter anymore. Nothing does. You're not the Vaya linchamiento que se come Edward, tío. Hasta me da pena. Total, Cecil le habla de su problema con Rosa, y el tío se recupera de sus dolores en cuestión de segundos y accede a ayudarnos. Nos cuenta que la dichosa perla de arena esta se forma a partir de las secreciones que caga un bicho llamado Formileón cuando pone los huevos, y pone a nuestra disposición un vehículo para alcanzar su guarida antes de unirse a nuestro grupo. Quiero por favor que penséis en lo asqueroso que es todo esto. En serio, ¿cómo han descubierto que esa movida cura la fiebre esta del infierno? Y otra cosa, se van del lugar y dejan a Anna ahí tirada. ¿En serio? ¿No la van a enterrar o algo? ¿La dejan ahí a que sea pasto de los gusanos? De hecho, es que vemos que desaparece, y junto a ella todos los cadáveres del castillo. Misterios de la vida. Da igual, ahora tenemos un aerodeslizador tomolón para movernos por los bajíos. Me hace muchísima gracia este trasto. ¿Sabéis a qué me recuerda? ¿Sabéis los míticos coches de choque de las ferias? No me jodas, es tal cual uno de esos. Conducimos hasta la cueva del bicho este y nos adentramos en su búsqueda. Por el camino he visto algo peculiar. Nos salen estos seres amorfos, los flanes, y me resulta curioso que, siendo amarillos, sean vulnerables al rayo. Esto veremos que será recurrente. Nos encontraremos flanes azules que no aguantan el frío, flanes rojos que arden que te cagas, etc. ¿Por qué han decidido hacer que el color del bicho represente aquello que lo mata? ¿No sería lógico que fuese al revés? No sé, es como apagar un incendio con fuego, ¿sabes? O secar algo con agua. Se me hace raro el concepto. Encontramos al Formileón enterradito al fondo de la cueva. Edward dice que no hay que tenerle miedo, que son pacíficos, pero se ve que los monstruos andan últimamente muy alterados y este sí que nos ataca. Así que nada, toca lo de siempre. Ya con la perla en nuestro poder tenemos que regresar a Kaipo, y aquí me surgen muchas preguntas. ¿Cómo está estructurado este reino? Vamos a ver.
La única ciudad de Damsian que se conoce está en un oasis en mitad de un desierto kilométrico, y el castillo está completamente incomunicado al otro lado de las montañas. Y cuando digo incomunicado, no exagero en absoluto. Esta gente no tiene barcos voladores, no hay puertos para poder desplazarse por mar, y están rodeados de montañas infranqueables por todas partes. La única ruta que los comunica con el resto de sus tierras es un canal subterráneo infestado de monstruos y prácticamente imposible de atravesar. Hay rampas, despeñaderos, hay que meterse a cruzar ríos subterráneos, hay que tirarse por una catarata. No es coña, no hay otra forma de pasar. Y lo mejor es que no se puede venir de vuelta. Es un camino de un único sentido en dirección al castillo. Solo hay dos formas de salir del agujero aislado este. Una es mediante un paso de montaña remoto, remotísimo y también infestado de monstruos y de muertos vivientes, que ya lo veremos luego. Y la otra es mediante un cochecito de choque bordeando la costa. ¿Cómo vive esta gente? ¿Todo el mundo usa cochecitos de feria de estos? ¿Hay algún tipo de ruta comercial? ¿Por dónde pasan? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué? Si es que en Kaipo ni se enteran de que ya no tienen castillo, tío. Y normal que no se enteren. Yo creo que muchos no deben de saber ni que hay un castillo ahí. Este reino me confunde, tío. No entiendo nada. Damos toda la vuelta con el cochecito y le llevamos la perla de arena a Rosa. Se la restregamos por la cara y resulta que esta gente no mentía, se cura de verdad. Esto es como la homeopatía, surrealista hasta límites incomprensibles, solo que esto sí que funciona por lo visto. Rosa nos revela que en Baronia el rey ha puesto al tal Golbez al mando de las Alas Rojas y sospechan que él es quien está detrás de todo lo que está ocurriendo. Deciden que deben dirigirse al reino de Fabul, al este, para advertirles del peligro, dado que ellos custodian el cristal del viento. Rosa se une al grupo y todos descansan antes de partir al día siguiente. Por la noche, Edward sale al oasis a tocar el arpa y a ahogar sus penas, cuando un monstruo lo ataca. ¿Alguien me explica por qué el monstruo va vestido, tío? Vemos que es un bicho abominable como cualquier otro, pero aquí sale con una túnica o un chubasquero o algo. En fin, el espíritu de Anna se le aparece durante la pelea, y luego lo anima a ser valiente y seguir adelante. Yo creo que esto no hacía ni falta. Rydia y Cecil le dieron hace un rato todos los ánimos que necesitaba. Y por ahora lo vamos a dejar aquí. Aún hay mucho por contar, ¿vale? Hay mucho. Queda mucho en el tintero todavía. Sin embargo, no puedo meterlo todo en un único vídeo, porque me quedaría un vídeo de, 17 horas, y no es plan. Por lo tanto, lo que voy a hacer es subirlo todo de forma episódica. Hacia el final de todo, cuando ya esté todo subido, ahí sí, subiré un último vídeo con todo compactado, más que nada por tenerlo organizado en el canal. Dentro de unos días tendréis la siguiente parte, donde analizaremos cómo le va a nuestra pandilla favorita en Fabul. Pero por ahora, esto es lo que hay. Así que nada, que me enrollo. Gracias por escuchar, dale a like, subscribe, no sé qué, y hasta la próxima.